que ha cambiado esta ciudad en 20 años, de verdad es que es algo increíble, ¿eh? Para peor, claro, porque es que las cosas es que cambian para peor. Aumenta el número de aparcacoches ilegales y con ellos los enfrentamientos. Este es otro de los trabajos que tengo que realizar por la multa de tráfico, por el control. Entonces, bueno, tengo que trabajar un par de horas al día como aparcacoches. Entonces, vamos a la faena. Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, como el agua. Qué raro hoy, ¿no? Qué poco movimiento. ¿Qué día es? ¿Es festivo hoy? No es puente, ¿no? Esto es uno de los lugares que más me gusta. Esto fue un convento en el siglo XVII, luego pasó a ser un gran teatro y ahora se le ha quedado una asociación de vecinos y ha hecho una sala multiusos que está muy bien. Vamos a verla. Bien, esto es lo que sería el teatro. Aquí están haciendo en estos momentos una obra muy conocida de Broadway, 7 novias para 7 hermanos. Lo que ocurre es que, bueno, como no hay mucho presupuesto, han tenido que dejarlo en 5 novias para 5 hermanos. Pero bueno, aún así está gustando mucho, está funcionando muy bien, está viniendo mucha gente. Y esto es la cafetería, es una cafetería muy bonita. Aquí están haciendo todos los fines de semana, están haciendo conciertos de jazz, que a mí verdaderamente no me gusta demasiado, me pone nervioso. Pero bueno, hay que respetar todos los gustos de la gente. Esta es la sala de exposiciones. Ahora están haciendo una exposición que a mí verdaderamente me encanta. Naturaleza muerta. Impresionante. Es que no sabes si es un cuadro o es una fotografía. ¿Y esto? ¿Qué me dices de esto? El gasto innecesario en electricidad. Me cago en la mar. La farola esta, ¿esto qué gastará? ¿1000 vatios? ¿2000 vatios? Y lo absurdo es que la encienden por el día y la apagan por la noche. Ya he escrito varias cartas al ayuntamiento formulando quejas, pero nada, que no me hacen ni caso. Que si los recortes, que si no sé qué, que si tienen cosas más importantes en que pensar. Total, que se pasan las quejas por el forro. Y la verdad es que no puede ser. Bueno, muchas gracias por visitar el barrio, ha sido un placer y nos vemos en otra ocasión. Gracias.